Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y cualesquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos concedes de estar congregados. Nos congregamos, Señor, para oír tu voz. Bendice a cada hermano, a cada hermana, para que en esta hora nuestro oído esté atento a tu palabra. Ayúdanos para que ningún espíritu ajeno a tu palabra prevalezca. Oh Dios, ayúdanos para no tener estorbos, para oír. Líbranos aún de nuestro propio razonamiento. Permítenos tener fe al oír tu voz, al oír tu palabra, y esta tu palabra sea efectiva en nuestros corazones. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Señor, levántanos en paz y en comunión, dispuesto a oír tu voz. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, hermanos. Y miremos un poquito esta palabra. En Mateo 7, en el versículo 7 al 11, allí está el Señor motivando a sus discípulos a que oren. ¿Cierto? A que pidan, a que busquen, a que llamen, porque el que pide recibe. Porque el que busca, halla. Porque al que llama se le abrirá. Eso es lo que el Señor dice en su palabra. En Mateo 21, versículo 22, el mismo Señor Jesucristo nos motiva a orar con fe y nos dice: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, son promesas del mismo Señor Jesucristo. ¿Conviene orar? Claro que sí, porque no tenemos un sumo pontífice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta es nuestra fe, que si nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, somos oídos por Él. Él nos oye, Él nos atiende. Nadie puede acercarse a Dios en oración teniendo sombras de duda. ¿Me oirá el Señor? ¿Atenderá mi petición del Señor? No podríamos acercarnos de esa forma al Señor. Debemos acercarnos con fe, porque quien promete respondernos, bendecirnos, ayudarnos, es el mismo Señor Jesucristo, como ya he dicho en Mateo 21, versículo 22. Él está diciendo: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Ve? Entonces, cuando leemos San Juan 14, del 13 al 14, allí vamos a entender que debemos pedir en el nombre todo lo que pidierais en mi nombre. Entonces, debemos pedir en el nombre. Si pidiéremos en su nombre, lo que sea, Él lo hará.
lo que sea. Él lo hará. Pero tenemos un montón de gente dentro de las congregaciones que están pidiendo, mas no están recibiendo. Muchas cosas son las que el hombre espera, son muchas cosas que la mujer espera. Espera en el Señor, tengo tanto tiempo, esta rogativa, esta petición delante de Dios, que espero, en algún momento Dios me va a responder. Es la esperanza de tanta gente. Y allí es cuando decimos, están pidiendo, mas no están pidiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, el pedir en el nombre del Señor Jesucristo no es simplemente orar de forma correcta. No es solo saber que para acercarse a Dios hay que hacerlo a través de Jesucristo. El pedir en el nombre del Señor Jesucristo no es solo tener la doctrina correcta de cómo orar, la enseñanza correcta de cómo orar. Alguien puede tener la enseñanza correcta de cómo orar y ora correctamente. Se acerca a Dios en el nombre de Jesucristo. Correctamente doblamos la rodilla y le decimos a Dios, aquí estoy en el nombre de Jesucristo. Es la forma correcta. Está orando doctrinalmente en la forma correcta. Pero con todo y eso no reciben lo que piden. Porque orar en el nombre del Señor Jesucristo no es solo orar doctrinalmente de la forma correcta. Orar en el nombre del Señor Jesucristo es orar en la palabra. Orar teniendo comunión con Cristo. Orar en el nombre del Señor Jesucristo es orar en Jesucristo, en unidad. En unidad con el Señor Jesucristo. Fíjese que el apóstol Pablo enseña en Romanos y dice que cuando oramos nosotros en el Espíritu, bien, allí vamos a entender que es el Espíritu Santo quien ora como conviene. Eso es orar en Cristo, teniendo unidad con el Señor Jesucristo. Ahora, cuando alguien ora correctamente, pero no ora en Jesucristo, ora como separado de Cristo. Cuando pedimos cosas que no están de acorde a su querer, cuando pedimos cosas que no están de acorde a su voluntad, cuando estamos pidiendo cosas que no cuadran con su querer. Yo estoy añorando, deseando algo, pero Dios quiere otra cosa para mí. Entonces, estoy orando correctamente, conozco la doctrina de cómo orar, pero no estoy en unidad con Jesucristo. Porque Cristo quiere algo para mí y yo estoy pidiendo otra cosa, ¿ve? No hay unidad. No hay unidad con el Señor Jesucristo. Eso no es estar orando en el nombre. En el nombre. Siempre aprovecho de decir que congregarse en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Dando a entender lo que Él mismo dice, donde hubiesen 2 o 3 congregados en mi nombre. Pueden haber 4. Pueden haber 20, 100. Y se reúnen diciendo, nos congregamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y empiezan una reunión
¿cierto? En el nombre del Señor Jesucristo. Eso es doctrinalmente correcto. Todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, doctrinalmente lo hacemos de forma correcta. Pero pueden haber 3, 4, 100, 1000 congregados reunidos, doctrinalmente lo hacen de la forma correcta, en el nombre de Jesucristo. Pero no significa que están realmente congregados en el nombre del Señor Jesucristo. No están congregados en Cristo, en la palabra. No están de acuerdo con Cristo, de acuerdo con la palabra. Entre ellos hay pleito, hay disensiones, entre ellos hay envidias. Si entre ellos hay tiranteses, si alguien cree de una forma y otro cree de otra forma, no hay un acuerdo entre ellos. Si Dios dice cómo se deben hacer las cosas y ellos lo hacen de una forma muy contraria a la que Dios dice que se deben hacer las cosas en esa reunión, aunque doctrinalmente se congregan bien, lo hacen bien, se congregan en el nombre del Señor Jesucristo. Pero en la realidad no están realmente unidos al Señor. Es lo mismo que la oración. En la oración debo estar unido a Cristo. Y esto es decir a su querer, a su voluntad. Yo debo entender lo que quiero y saber que lo que quiero no cuadra con lo que Dios quiere. ¿Ve? Entonces, de allí uno puede sacar la respuesta, la interrogante del por qué muchos piden y no reciben. Del por qué muchos esperan respuesta y no llega la respuesta a sus vidas. ¿Ve? Entonces, si alguien no entiende esto, puede que su oración sea una oración vana. Una mujer llegó a una iglesia seguramente afligida por su necesidad, como sé que todos llegamos a la congregación con algún tipo de necesidad, ustedes mismos. Si yo pregunto cuántos de ustedes han traído necesidad, sé que ninguno diría yo no traigo ninguna necesidad. Todos llegamos a su presencia con algún tipo de necesidad. Nadie se acerca a Dios en oración, en el nombre de Jesucristo, diciéndole a Dios, no tengo necesidad, aquí estoy y no sé qué pedirte, Señor. Siempre estamos pidiendo algo. Y yo creo que más del 99% de la cristiandad que está orando al Padre en el nombre de Jesucristo, algo espera. Algo espera de parte de Dios. Así también esta mujer llegó a una congregación y dijo, Dios atiende el clamor, Dios atiende la oración. Entonces ella oró, como dice la Escritura, ella pidió, ella buscó, ella llamó. Ella entiende que todo lo que pide al Padre en oración, creyendo, lo recibiría. Ella creyó esta palabra y clamó insistentemente para que Dios le supliera esa necesidad. Pero no tenía respuesta. La Biblia dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, lo que pidan se les concederá. Ella ve que Jesús dice aquello
Y ella ejecuta eso que Jesucristo dice que se haga. Entonces ella toma a 2 o a 3 hermanos y los invita a orar por esa petición que ella tiene en su corazón. Y estuvo orando con esas personas y no tiene respuesta. Y ella oraba y no tenía respuesta. Terminó quedándose en casa. Se quedó en casa. Se molestó con Dios. El pastor fue a verle después de un tiempo y le pregunta a ella qué le pasa. Ella dice, creo que he hallado a Dios mentiroso. Así, de rebelde estaba esa mujer. He leído la Biblia y me he encontrado que hay promesas, que si oramos al Padre en el nombre de Jesús, lo que pidiéramos al Padre, Él nos concederá. He puesto en práctica la palabra que dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, lo que pidan, Dios te lo concederá. He puesto en práctica aquello y nada. Dios no me responde. ¿Será que Dios no existe o simplemente es un mentiroso? Ella muy molesta le dijo eso al pastor. Ahora imagínese usted a una mujer o a un hombre diciendo tal cosa, porque Dios no le responde. Y yo estoy enseñando ¿qué cosa? Estoy enseñando que alguien puede hacer una oración doctrinalmente correcta. Es decir, nos arrodillamos, nos acercamos a Dios en el nombre de Jesucristo. Eso es orar a Dios doctrinalmente de forma correcta. Porque a Dios no dirigimos en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, como nos enseña el apóstol Pablo, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que podemos orar doctrinalmente de forma correcta. Y aunque oremos doctrinalmente de forma correcta, es probable que no recibamos lo que estamos pidiendo. Ya lo he dicho, porque aunque oramos correctamente, nos acercamos a Dios correctamente, pero no tenemos unidad con Cristo. Yo estoy queriendo una cosa que no cuadra con lo que Dios quiere para mí. Alguien puede estar pidiendo no sé qué cosa, y eso que usted está pidiendo a lo mejor no cuadra con lo que Dios quiere para usted. Ahora, fíjese que hay gente que recibe con todo, igual recibe. Por su insistencia, igual recibe lo que Dios no quiere para él o para ella. Pero aquellos que reciben, Dios sabe que no le va a hacer de bendición, y vaya que no le es de bendición. A muchos no le ha hecho bien la bendición que pidieron. El auto, el buen trabajo, el buen sueldo. Insistieron pidiendo tal cosa, Dios les concedió por su insistencia y aquello no les fue de bendición. Hoy están muy lejos de Dios, muy apartados de la palabra. ¿Por qué Dios les concedió a ellos lo que Dios nunca quiso concederles? ¿Cómo se llama aquello? Aquello se llama voluntad permisiva. Eso es voluntad permisiva. Mire, es como ver este ejemplo. Dios no quiere un rey para Israel. Él gobernaba a Israel a través de los profetas. Él no piensa poner rey en Israel. Estaban los profetas, estaban los jueces. Dios estaba sobre Israel. No está en su querer poner un rey en Israel. Sin embargo, Israel
quería ser como las otras naciones que tenían su rey, que tenían su representante. En los campos de batalla, otras naciones tenían a su líder, a su rey, y ellos no tenían un rey. Entonces, quieren ser como las otras naciones y piden rey a Dios. Insisten en pedir rey a Dios porque quieren ser como otras naciones. Les dio rey Dios. Les dio rey. Les concedió a un Saúl. A un Saúl que no era conforme al corazón de Dios. Le dio a Saúl, que abrió su corazón a una mujer que llevó idolatría a la nación. Y por ende el rey se convierte en un idólatra al no obedecer a Dios. Dios le llamó idólatra en un momento al rey Saúl por no haber obedecido a Dios conforme había dicho la palabra. El reino fue de bendición para Israel, porque nunca estuvo en el corazón de Dios darle rey a Israel, pero le concedió rey. Aquello se llama voluntad permisiva. Dios le da el trabajo al hermano tanto que pide trabajo. Le da el vehículo al hermano que tanto pide vehículo. Le da a esa esposa que tanto la reclama y le dice: es que la quiero, es que está en mi corazón, Señor, dámela como esposa. Y Dios se la puede dar. Allí actúa Dios en una voluntad que se llama voluntad permisiva. Eso indica ¿qué cosa? Que no es que Dios quiera, no es que esté en su voluntad conceder aquello. Dios lo concede porque hay insistencia en ese hermano o en aquella hermana. Y aquello no le va a traer bendición. Esa gente se va a terminar apartando de Dios, de la palabra. Como muchos terminan lejos de Dios, apartados de lo que es la voluntad de Dios, por aquello que pidieron y Dios se lo concedió. Eso no es orar en el nombre de Jesús. Oramos doctrinalmente de forma correcta, pero no estamos orando en unidad con Cristo, en unidad con la palabra. ¿Cuándo oramos en unidad con la palabra? Cuando yo sé lo que Dios quiere para mí. Usted ora en unidad con Cristo cuando usted sabe lo que Cristo quiere para usted. Usted y Él deben estar unidamente de acuerdo. Y lo que pidiéremos al Padre de esa forma, lo que pidiéremos al Padre, Él la concederá. No es llegar a llorar así, pero así. Y esa mujer está allí muy mal, muy sentida con Dios. He hallado a Dios mentiroso. Si es que Él existe, es mentiroso, dice la mujer. El pastor la mira con mucha lástima. ¿Por qué es de sentir lástima de una mujer que está en esa condición? Claro que sentiríamos lástima si alguien dijera tal cosa. Entonces el pastor la miró con mucha lástima y le dijo: hermanita, ¿por qué no compartimos un versículo bíblico antes que me vaya? Entonces abre su Biblia y le dice el pastor: lea conmigo aquí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 22. Ella abre su Biblia y lee junto al pastor. Mire lo que acá dice: y cualesquiera cosa que pidiéremos
la recibiremos de Él. Hasta allí cuadra con todo lo que Jesús dice en los evangelios. Que si pedimos, que si buscamos, que si llamamos. Si pedimos vamos a recibir, que si buscamos vamos a hallar, que si vamos a llamar se nos va a abrir, que si pidiéramos cualquier cosa al Padre en su nombre, lo que pidiéramos se nos va a conceder. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, lo que pidan se les va a conceder. Y esto como que cuadra con todo lo que Jesús dijo. El pastor le dice a la mujer, lea conmigo esto, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Pero en este versículo hay un pero. Hay un pero, el que yo he tratado de explicar hasta ahora. ¿Por qué? Porque guardamos un mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, claro que sí. Porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y el pastor le dice a la mujer, dígame una cosa, hermana. ¿Usted guarda sus mandamientos? ¿Usted sabe los mandamientos? Tienen que saber los mandamientos. No sé cuántos mandamientos usted sabe, no sé cuántos usted sabe de la Biblia, no sé cuánto a usted se le ha enseñado. ¿Usted hace todo aquello que se le ha enseñado? ¿Usted sabe todo aquello que es correcto y que se debe hacer? Le dice el pastor a esa mujer, ¿usted guarda los mandamientos? Entonces ella dice, no, creo que no los guardo todos, porque aún tengo cosas en mi corazón contra ciertas personas. Creo que aún tengo rencor en mi corazón. Así que creo que no estoy amando a mi prójimo como a mí mismo, porque aún tengo cosas en mi corazón. Cualquier cosa que pidiremos la recibiremos de Él, porque guardamos un mandamiento y ella se da cuenta que no está guardando sus mandamientos. Y el pastor le dice, ¿y usted hace las cosas que son agradables delante de Él? ¿Cree usted que con su vida está agradando a Dios? Examínese y vea si con su vida agrada a Dios. Ella dice, bueno, yo creo que tengo actitudes que no son gratas delante de Dios. Aún estoy fumando, dijo ella. Aún no dejo el cigarro, aún no dejo las fiestas. Aún me gustan aquellas cosas. Creo que hago muchas cosas que a Dios no le agradan. Entonces recién ella se da cuenta que no está guardando los mandamientos ni está agradando a Dios con su vida. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque el que pide, recibe. Porque el que busca, halla. Porque el que golpea, se le abre. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque Jesús dijo, todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, lo vamos a recibir. Todo lo vamos a recibir. Porque la oración es poderosa. Nos comunicamos con Dios, con el Dios Todopoderoso. Sabemos que todo lo que es imposible para el hombre, para Él todo es posible. Y nos acercamos a Dios orando, esperando que Dios responda a nuestro clamor. Pero Dios va a responder a nuestro clamor siempre y cuando guardemos sus mandamientos y hagamos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, les digo a ustedes que también se congregan con peticiones. No hay quien no tenga peticiones. No hay quien no esté esperando algo de parte de Dios. Preocupémonos
de guardar sus mandamientos, de hacer la palabra. Porque haciendo la palabra permanecemos en unidad con el Señor Jesucristo. La oración debe ser en unidad con el Señor Jesucristo. Y cuando oramos en unidad con el Señor Jesucristo, cuando estamos en unidad con Él, cuando somos oidores y hacedores de la palabra, cuando estamos en unidad con el Señor Jesucristo y oramos a Dios en unidad con Él, cuando estamos guardando sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mire, una cosa son los mandamientos, una cosa es obedecer todo lo que está escrito acá. Y otra cosa es hacer las cosas que son agradables delante de Él. Y siempre yo pongo como ejemplo esto, para que se entienda. Yo tengo una hija y le digo a mi hija, lava la loza y quiero que hagas el almuerzo. Le doy esas tareas. Aquello es un mandamiento, ¿cierto? Aquello es un mandamiento. Fíjese que ella puede lavarme la loza, ¿cierto? Y hace el almuerzo, pero aparte de eso ella hace cosas que a mí me agradan. No está en los mandamientos, no está en lo que le ordené. Sin embargo, ella procura hacer cosas que sabe que me agradarán. Luego yo veo mis zapatos lustrados y veo mi camisa planchada. No le di ese mandamiento, no le di esa orden, pero ella lo hizo porque sabe que aquello le iba a agradar al Padre. Lo pongo como ejemplo. ¿Ve? Entonces, uno tiene que saber obedecer a la palabra y andar siempre preocupado de tener una vida que agrade a Dios. Cuando no se entiende esto, fíjese que otra doctrina, otra enseñanza, otras religiones dicen, bueno, si no encuentro en la Biblia que no hay que bailar, ¿por qué no bailar? Bailan. Porque no ven que aquí hay un mandamiento que no hay que bailar. Aquí no hay un mandamiento que diga, no hay que fumar. ¿Y por qué no fumar si aquí dice que, en ninguna parte me dice que no debo fumar? Hay tanta gente que dice, aquí no dice que no hay que fumar, así que fuman. Y si yo fumo, yo tengo el Espíritu de Dios. Y por el Espíritu de Dios entiendo que al fumar no estoy agradando a Dios. Usted por el Espíritu va a entender que aunque no esté en la Biblia que no debe bailar, pero baile una cumbia, baile alguna salsa, hágalo. Y sé que por el Espíritu usted va a entender que está desagradando a Dios. Entonces sabemos cuándo le agradamos, qué cosa a Él le agrada. Y sabemos qué cosa a Él le desagrada. Cuando somos oídos, cuando Dios nos concede todo lo que pidamos, cuando estamos en unidad con Él. Y eso es tener unidad con la palabra. Y tener unidad con la palabra es ser oidor y hacedor de esta palabra. Y en este tipo de unidad, cuando nos acercamos al Señor para orar, vamos a pedir lo que sabemos que Él quiere para nosotros. Vamos a pedir teniendo un acuerdo con Él, un acuerdo, no hay un desacuerdo, hay un acuerdo. Y recibiré lo que pida, porque pido en un acuerdo con Él. Hay hermanitos, hermanitas que no saben si lo que están pidiendo es de Dios o no es de Dios. Eso es otra cosa.
Hay gente que camina confundida y no saben si pedir así o pedir de esta otra forma. Allí es donde este es mi consejo. Acérquense al pastor, acérquense al presbiterio, acérquense a alguien que es mayor en doctrina, en palabra, para que reciba consejo, para que reciba orientación. Los jóvenes, cierto, que se dejan llevar por sus emociones, lo mismo. No saben si ella es, cierto, o no es. Tienen que acercarse al pastor, a los ancianos, a los mayores, para ser orientados. Y así orar correctamente. Orar correctamente. Así que es un tema muy simple, ¿cierto? Sencillo. Pero sé que tiene tremenda profundidad, tiene una enseñanza preciosa. Así que yo les recomiendo a ustedes, les recomiendo a que guarden sus mandamientos y hagan las cosas que son agradables delante de Él. Porque allí en San Juan 5, 14, 15, mire, voy a leer eso. Primera de Juan 5, 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ya sabemos cuándo oramos conforme a su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero usted debe saber cuándo está orando a Dios conforme a su voluntad, cuando está de acuerdo con Él. Luego dice 15, y si sabemos que Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho, porque oramos en un acuerdo con Él. Esto es decir, oramos en su perfecta voluntad. Pónganse de pies y oremos un ratito al Señor. Padre, muchas gracias porque nos permites meditar, reflexionar en esta palabra. No hay quien diga yo no tengo problema, yo no tengo necesidad. Todos caminamos teniendo necesidad de una índole o de otra. Aquí hay hermanos que han pedido y han recibido. Pero hay tanta gente que ha pedido y no ha recibido. ¿Será que a muchos les pasa lo que le pasó a esta mujer de la cual nos acordamos? Que pidió de tanta forma, de tantas maneras, según dicen las Escrituras, pero con todo y eso no recibió lo que estaba pidiendo. Oh Dios, ella se equivocó y puede que muchos estén cansados, puede que muchos estén tan cansados que ya no quieran congregarse, están tan cansados algunos que están diciendo en su corazón, yo creo que Dios no quiere nada conmigo, tanto tiempo esperando que Él me responda y no me ha respondido. Sé que esta es la postura de tanta gente en tantas congregaciones. Sin embargo, hoy nos habla de esta forma. Esa mujer recibe esta palabra. Y de alguna forma Juan dice, es verdad, lo que pidamos, lo recibiremos. Como Jesús dijo, también Juan lo dice, lo que pidamos, lo recibiremos. Pero él presenta el porqué. Porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Oh Dios, nosotros que esperamos respuesta al clamor.
Ayúdanos a guardar tus mandamientos. Ayúdanos a estar atentos para hacer las cosas que son agradables delante de ti. Ayúdanos para que nuestra vida sea agradable, sea grata delante de ti. Preocupémonos, Señor, de ser una ofrenda grata delante de ti cada día. Cuando guardemos tus mandamientos y hagamos lo que es grato delante de ti, estaremos orando en un acuerdo contigo, en unidad contigo. Y veremos tu gloria, Señor. Y veremos respuestas. Y veremos, Señor, tu mano moverse en medio de nosotros. Tu voluntad es preciosa. Tu voluntad es perfecta, Señor. Acepte yo tu querer y tu voluntad. Y pida siempre como conviene. Es el Espíritu Santo, como nos enseña el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo es quien pide como conviene. Nosotros nos equivocamos y pedimos mal. Sin embargo, cuando oramos en unidad contigo, cuando oramos en el Espíritu, pedimos como conviene. Pedimos conforme a tu voluntad. Bendice esta congregación, a cada hermano, a cada hermana. Bendice al pastor de este lugar. Bendice a su esposa. Bendice su núcleo familiar. Bendice a cada hermano y a cada hermano acá, Señor, con sus esposas con sus esposos. Señor, que más que menos tiene petición delante de ti. Permítenos acercarnos a ti, Señor, de la forma correcta, como hemos aprendido en esta noche. Muchas gracias, que tu bendición venga sobre nuestras vidas. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra. Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra y sea glorificada.